Gobernador, en Argentina hay recesión, hay altísima inflación, tenemos déficit fiscal, déficit externo, está creciendo el desempleo. ¿Para qué quiere ser presidente en estas instancias? Un problema. Creo que en la Argentina hay que construir una alternativa que le ofrezca algo de futuro a los argentinos. Necesitamos certezas, necesitamos seguridades. No podés vivir en un país en donde si tenés laburo no sabes si mañana lo tenés, y fundamentalmente en donde no tenés hoy a corto plazo un escenario en donde puedas pensar de qué manera puede ser sustentable algo. Hoy, casi con lógica de obsesión, estamos discutiendo el déficit fiscal. Ya no es una cuestión ideológica, yo comparto que hay que bajar el déficit fiscal. Pensar que con eso solucionamos los problemas de la Argentina es subestimar el problema, es solamente una parte. Una Argentina con una balanza comercial como la que tenemos no es sustentable, no importa lo que vos pienses, tu posición ideológica, no importa cuál es la posición respecto del gobierno o no gobierno, hay cuestiones fácticas que hoy están complicadas, y creo que aquellos que tenemos voluntad y vocación de trabajo público, lo que tenemos que hacer es por lo menos plantear esas alternativas. El gobierno dice, bueno, ahora todos con el diario del lunes dicen algo, hay personas que apoyaron las acciones del gobierno de Mauricio Macri muy fuertemente hasta hace muy poco, y usted es uno de ellos. Sí. Ha dicho, yo apoyo todas las medidas que está tomando Mauricio Macri, lo dijo taxativamente. Sí, nosotros ayudamos y vamos a seguir ayudando al gobierno, porque hasta el 9 de diciembre del año que viene el gobierno de los argentinos. Cuando le va mal al gobierno nos va muy mal a todos los argentinos. Entonces lo que hay que hacer es en alguna medida control de daños, evitar que esto le vaya peor. Entonces es cierto, hay algunas cosas que no hemos acompañado. Yo propuse una alternativa diferente en la política de tarifa de servicios públicos. No tuve consenso, no lo logré ni del gobierno, ni de tampoco algunas fuerzas de la oposición en el Congreso. En ganancias planteamos alternativas y pudimos modificar iniciativas del gobierno. Y ahora, por ejemplo, estamos discutiendo el presupuesto del año que viene. Yo soy de los que insiste que hay que darle la herramienta al gobierno. El gobierno debe tener un presupuesto el año que viene. Nosotros no cogobernamos, pero sí tenemos que darle la herramienta para que ellos gobiernen. Ahora, el presupuesto del gobierno está basado en las exigencias del Fondo Monetario Internacional y está hablando de un ajuste muy fuerte. Entonces, apoyar ese ajuste es de alguna manera estar en contra de los que lo van a sufrir. Sí, lo que hay que sentarse a ver de qué manera nosotros podemos morigerar daños. Tenemos dos posiciones frente a eso. Nos paramos y decimos, eso está mal. Yo lo dije públicamente, no coincido con la decisión del gobierno de haber ido al Fondo Monetario. Me parece que la Argentina tenía otras instancias previas a perder su soberanía en términos de decisión política, de cuál era nuestro plan económico. Lamentablemente ya lo han hecho. Ahora bien, lo que nosotros tenemos, ya desde la responsabilidad institucional, yo gobierno una provincia, necesito garantizar que mi provincia, aquellos sectores más vulnerables de mi provincia, sufran menos el impacto de la crisis que hoy le toca vivir a la Argentina. Porque más allá de la ley de presupuesto, más allá de los acuerdos no acuerdos, el problema de la falta de competitividad te hace perder puestos de empleo, te cierran empresas. Estamos realmente en una situación complicada. A ver, vamos a ponerlo de otra manera. Si hoy no fuera gobernador, si fuera el presidente, tiene que arreglar esto. ¿Ajusta, no ajusta? ¿A quién ajusta? ¿Sabes qué pasa? En la Argentina se trata de dar, como una especie de verdad revelada, por terminada posibles políticas gradualistas para resolver problemas económicos en la Argentina. Y eso es una falacia, porque acá no es que haya fracasado el gradualismo, acá no se hizo gradualismo. Se tomó algunas medidas esporádicas, pero que no eran parte de un esquema claramente definido, con una secuencia que tenga que ver con la previsibilidad en términos de garantizar inversiones, de garantizar desarrollo productivo y demás. Entonces, el grave problema es plantear el dilema de hierro de que hay que ajustar o nada. Yo sigo pensando que la Argentina tiene que crecer y que nosotros debemos acomodar el gasto público en términos de crecer muchísimo menos que lo que crezca la economía argentina. Cualquier tipo de reforma estructural que vos hagas en un país que no solo no crece, sino que cae en términos de su Producto Bruto, tiene un costo social insoportable. Por eso hay caminos alternativos a este. ¿Usted haría una reforma previsional? ¿Iría hacia un sistema privado? ¿Volvería al sistema de FJP? Yo creo que en la Argentina no están dadas las condiciones para hacer eso. Discutamos en la historia si cuando se hizo estaba bien, estaba mal. Hoy,
en la condición que tenemos en la Argentina, creo que no es un camino posible. Ujú. Porque esencialmente en un país que no tiene previsibilidad, que no tiene acceso a financiamiento, lo que estás haciendo es condenando al sector pasivo si es que vas en ese camino. Por eso, a mí, ¿qué es lo que creo? Tenés que garantizar, insisto mucho en el concepto de la previsibilidad, porque en el tema previsional eso es central. Por ejemplo, hubo una reforma en el cómputo previsional a fines del año pasado. Un gran debate, un conflicto enorme. Vamos a ver sobre fin de año que tan grande fue el error de cálculo que había en el gobierno que el cómputo previsional actual va a empezar a ser mejor que el anterior. ¿Por qué? Justamente porque la economía dejó de crecer y porque sí creció la inflación. Entonces, en alguna medida, pretender atarse en una Argentina tan imprevisible y tan vulnerable a algunas cuestiones como las pensiones y las jubilaciones me parece que es condenar a la clase pasiva. ¿Cuál piensa que va a ser la inflación de este año? Claramente ya la pauta no está, entonces lo peor es cuando no hay pauta. Digamos, yo no quiero sentarme a predecir lo que pueda pasar. ¿Por qué? Esencialmente porque, está bien, hoy llevamos más de un 16% acumulado. El problema es no sé cuánto más va a crecer en una Argentina que su actividad económica se cayó fuertemente. Entonces, probablemente, está bien, va a seguir creciendo. No tenga el impacto que deba de tener, pero no por un elemento virtuoso de desarrollo, de crecimiento, por todo lo contrario, porque la caída de la actividad económica va a ser tan grande que va a caer inclusive hasta la inflación, ¿no? Hay algo sobre lo que yo llamo mucho la atención siempre, pero bueno, no a todos le interesa de la misma manera, es ¿por qué en Argentina se hizo algo tan simbólico y tan concreto como prácticamente eliminar el impuesto a los bienes personales, que en el mundo se llama la riqueza de distintas maneras, en un país donde vos le estás ajustando a los trabajadores, a los jubilados, donde se está pidiendo un esfuerzo y se le saca ese impuesto? Yo personalmente hace 30 años que lo pago, no sé, me había acostumbrado a pagarlo y ahora me lo sacaron. Yo creo que en la Argentina tenemos una matriz tributaria que es nociva. Me parece que nosotros desalentamos desarrollo, desalentamos crecimiento, desalentamos reinversión y alentamos otro tipo de situaciones. Entonces, creo que hay que una reforma integral en donde uno de los graves problemas que tenemos es que entre nación, provincia y municipio tenemos que resolver nuestro problema interno y establecer el nivel de presión tributaria en la Argentina de hoy. Si estuviera equilibrado, en realidad es un nivel razonable para las prestaciones que se le exige al Estado. El grave problema son la elusión, o sea, esa evasión legalizada de algunos sectores, la sobrepresión a otros, que en definitiva termina pegando en el consumo en aquellos que son los más vulnerables. Entonces, la matriz del sistema tributario de Argentina está mal. Cuando nosotros discutimos de reducción del gasto es correcto, cuando discutimos de qué manera podemos ser más eficientes es correcto, pero lo primero que tenemos que discutir es si nuestro sistema tributario nos permite crecer o no. Hoy el sistema productivo argentino está castigado por la política monetaria y por la política fiscal. Hasta que no resolvamos eso, los impuestos tienen que ir más a patrimonio y menos a producción. Los impuestos tienen que, por una cuestión lógica. O sea, ¿usted piensa que el impuesto a bienes personales hay que volver a Yo lo que creo implementarlo? es que exactamente, nosotros lo que tenemos que hacer es alentar la actividad productiva. Es más, hay un problema en la FIP hoy. Acaba de salir un plan súper interesante para que la pequeña y la mediana empresa, todo un proceso, entre comillas, preventivo de crisis, una cosa, no se llama así, pero una cosa parecida. ¿El problema cuál es? ¿A quiénes beneficia? A los que no tienen ningún tipo de problema, porque de acuerdo a tu calificación por cumplimiento previo, entonces vos podés calificar o no. Y naturalmente, ¿a quién vamos a ayudar? A los que no tienen problema en pagar impuestos. A los que sí tienen problemas no los ayudamos. O sea, hay un tema de raíz que hay que resolver. Hay dos aspirantes, digo, por un lado Macri, algunos hablan de Vidal, de Cambiemos el año que viene, que por más que le vaya mal seguramente va a ser un contendiente con mucha fuerza porque es el gobierno. Es muy factible que Cristina vuelva a ser candidata y el espacio en el que se está moviendo usted. ¿Qué expectativas le ve a ese juego? ¿Puede volver a haber una polarización que haga que sea Macri contra Cristina? ¿Cómo se zafa de eso? El gobierno
colaboró en la construcción de esa polarización porque le fue funcional en términos electorales. No lo ayudó en la gestión porque generó mucha complicación y mucha conflictividad, pero claramente construyó esa lógica bipolar. Sinceramente creo que en la Argentina hay un espacio y el sistema político debe construir una alternativa para aquellos que creen que podemos salir de esa grieta, que podemos salir de ese lugar y construir una alternativa de futuro. Yo estoy trabajando en eso. Usted hasta muy poco tiempo antes de que sea derrotado Scioli participó en la campaña muy fuerte. Estaba viendo hoy un discurso suyo en Gestar en donde decía que el kirchnerismo era una opción superadora del peronismo, que Néstor y Cristina habían sido para usted de lo mejor que había estado en la historia. O sea, halagos muy fuertes hacia Cristina, y a partir de la salida del gobierno y de la suba de Macri lo veo muy crítico en Cristina. ¿Qué cambió? ¿Por qué? Mientras estaban trabajando juntos, usted estaba a favor de ella y luego... Competí contra candidatos de la expresidenta en Salta en todas las elecciones. Acompañé y ayudé, igual que ayudo a este gobierno, en todas las acciones que el gobierno necesitaba porque realmente necesitaba para ir adelante. Muchas de las cuales tengo la convicción que eran correctas y había que avanzar. Pero claramente hay un sistema político que está agotado, hay una forma de hacer política que está agotado, hay una lógica de construcción social que a mi juicio no tiene absolutamente nada que ver con la demanda ciudadana de hoy. Entonces, el planteo es, nosotros debemos de construir una posibilidad que nos haga mirar el futuro y no el pasado. Yo estoy convencido de eso, como también debo respetar que hay un espacio político que cree que el presidente de la Nación debe continuar porque es un buen presidente, yo creo que no, y otro espacio que debe creer que tiene que volver la expresidenta, y también creo que no. Bueno, ahí es donde digo yo, si no es cuando yo escucho a los dirigentes que hablan de que Cristina es el pasado, y la verdad que Cristina, por lo menos hoy, tiene una cantidad de votos, de potencial mucho más grande que el suyo. No tengo la menor duda de eso, pero creo sinceramente que la Argentina se merece alternativas de futuro, y creo que eso hay que construirlo, porque es una cuestión que ya tiene que ver con la naturaleza humana. Así funciona esto, o sea, nada es para siempre. Y así pasa en todos los niveles, ¿no? ¿Piensa que es democrático el gobierno de Macri? Hoy día estamos en un contexto de un Estado democrático. Claramente, el grave problema que tiene la Argentina, no es patrimonio de Macri, es patrimonio de la política argentina, tiene un nivel de personalismo que en alguna medida atenúa ese Estado democrático. ¿Por qué? Porque nosotros en los últimos muchos años, fácil, llevamos un siglo, en la Argentina hemos concentrado cada vez más en el personalismo. Entonces salimos de un personalismo, nos vamos a otro personalismo, lo reemplazamos por otro personalismo, y eso es negatorio de un sistema democrático. ¿No hay nivel de confrontación fuerte? Digo, Macri dijo que iba a solucionar el problema del enfrentamiento, de la grieta. ¿Ha hecho algo para...? No, todo lo contrario, creo que se ha fomentado aún más, porque le fue funcional. O sea, conceptualmente yo creo que hay que modificar, y esa fue una de las enormes diferencias que tuve cuando planteé en el propio gobierno de Cristina mi posición contrario vinculado a iniciativas que el gobierno impulsaba fuertemente, y me llevaron la enemistad con gran parte del gobierno de Cristina y con la expresidenta también, mientras ella gestionaba 4 años antes que termine el mandato. ¿Por qué? Porque creo que hay que aprender a discernir. Decir que sí es bastante fácil, decir a todo que no es mucho más fácil aún. Lo difícil es discernir, pararte en medio y decir, yo en esto estoy de acuerdo y en esto no. Y creo que la lógica del enfrentamiento, yendo a lo que me preguntabas de la confrontación, de que el tipo que piensa distinto a vos en un tema pasa a ser tu enemigo mortal, está destruyendo a la Argentina. ¿Es patrimonio de este gobierno? Debemos ser honestos, no viene en la cultura argentina. El problema es que creo que se ha profundizado ahora. ¿Y cómo están los argentinos ahora? ¿Están mejor o peor que hace 3 años? Claramente hoy no vas a encontrar un argentino que te diga que está mejor. No estamos mejor. Hoy no estamos bien. Lo que esencialmente hay que plantear, y para mí es casi más grave cuando vos le preguntás a la gente cómo cree que va a estar dentro de un año. Ese es el problema de Argentina en el cual tenemos que trabajar. Porque del desánimo es muy difícil volver, pero cuando vos perdés un horizonte, cuando no tenés ninguna esperanza, fuiste. ¿No cree que en el fondo Macri es el que tiene el proyecto de país más claro, por más que nosotros discrepemos con él, que él tiene claro lo que quiere hacer y que por ahí el peronismo todavía no ha mostrado cuál sería su proyecto en 2019? Puede ser,
Puede ser, digamos. Ya ha dicho en qué lugar en el mundo está, cuál es su patrón, cuál es su matriz de producción, uno lo ve por los sectores a los que ha favorecido. Sí, lo que pasa es que, digamos, claramente detrás de la elaboración conceptual, cuando uno va en la acción concreta, hay muchas cosas que no han caminado. No, que no le salgan bien es otra cosa. Digamos, el tema del déficit fiscal, el tema de la balanza comercial, el tema de muchas cuestiones en las cuales no nos está yendo bien, ¿no? ¿Qué opina de esto que hoy se llama conflicto de intereses, ¿no? De que un ministro sea el ex director de una empresa, por ejemplo el caso del ministro de Energía, que el presidente del Banco Central a su vez tenga una financiera que compra y vende acciones del fondo de jubilaciones, todo eso? ¿Se puede construir un gobierno que cada corporación, cada sector ponga a su ministro? Hace 22 años fundamos con un grupo de dirigentes una escuela de administración pública en Salta. Hicimos un convenio con l'ENA, la École Nationale de Administración de Francia, titulamos con ellos. Me dedico a la formación, allá de la militancia política, entonces me dedico a la formación de funcionarios públicos, porque creo que el principal problema que tenemos en la Argentina es ese. Desde 1917, la Constitución de México, la Constitución de Weimar en Alemania, lo que sea, hace 100 años, que el Estado se metió en la economía en todos lados, hasta en las economías más liberales se metió el Estado. El problema es que en la Argentina no trabajamos en la formación de los agentes públicos. Entonces, o tenés una burocracia con bajo nivel de formación, o tenés gente con buenas intenciones que entra al Estado y no conoce cómo funciona. Porque una cosa es ser un economista exitoso o un administrador exitoso de una empresa privada. Otra cosa es la administración pública. Son mundos distintos. Nosotros tenemos que fortalecer lo que es la formación y la carrera administrativa. En los países serios del mundo cambian los ministros, nada más. De ahí para abajo vos tenés una burocracia formada, preparada, que realmente, ¿qué es lo que cambia? La orientación política del gobierno. El gobierno dice, a ver, pinten esto de verde, pinten esto de verde. El otro dice, pinten esto de amarillo, pinten de amarillo. Pinten esto de azul, pinten de azul. Pinten esto de violeta y lo pinten de violeta. El que lo hace bien de un color del otro, lo va a hacer bien. En definitiva, está para gestionar. El problema es cuando nosotros eso no lo tenemos y tenemos la improvisación absoluta. Y la última, ¿se le puede ganar a Cambiemos el año que viene? Chile vamos a ganar. ¿Con el peronismo dividido en dos partes incluso? Aún, sí, totalmente. Yo creo que sí, porque en definitiva lo que hay que plantear es, y creo que no alcanza con el peronismo, se necesita muchas fuerzas políticas y sociales, no solo de la estructura formal de la partidocracia, sino de otros espacios que participen y entiendan la necesidad de la participación en el proceso electoral. Muchas gracias, Ortubay. Gracias a vos.